Amigos de Sin Barreras, muy buenos días. ¿Cómo están? Nosotros llegando a sus hogares con mucha información de mucho interés también para ustedes sobre temática de discapacidad. Pero hoy, 10 de diciembre, se está celebrando el Día de los Derechos Humanos. Hay que aprender a respetarnos unos a otros para que podamos tener justamente una sociedad mucho más inclusiva. Bienvenidos al programa. Veamos qué tenemos hoy en los titulares. Hoy en el programa presentaremos un ejemplo de superación con Giancarlo, una persona con discapacidad visual que trabaja como terapeuta. Fue un proceso traumático que tuvo que pasar por un proceso de aceptación. En la actualidad puedo decir que soy un hombre feliz. Conversamos con Malena Pineda, jefa del programa de defensa y promoción de los derechos de las personas con discapacidad de la Defensoría del Pueblo. Bueno, la Defensoría del Pueblo, respecto a una población tan vulnerable como las personas con discapacidad, le presta una especial atención. Entonces, su función es defender los derechos de las personas con discapacidad. Además, tendremos un informe sobre el trabajo que viene realizando el actor Lucho Cáceres con el grupo de teatro de personas ciegas, llamado Teatro Sin Vergüenza. Porque creo que esa ha sido la base, ¿no? Estar juntos, crear, construir. Es una creación colectiva las obras que hacemos, divertirnos, olvidarnos un poco de nuestros problemas, primero olvidarnos, después burlarnos de ellos y reírnos. Y no podía faltar la agenda de la semana. Quédese con nosotros, que aquí empieza Sin Barreras. Giancarlo Taipe es nuestro ejemplo de vida. Tiene 36 años de edad, es una persona con discapacidad visual. Él estudió masoterapia y ahora tiene su centro de terapias, así que veamos la nota. Hola, soy Gian Taipe, terapeuta, y les voy a contar acerca de mi historia. La discapacidad para mí es un reto. Se puede decir que una persona cuando le vienen este tipo de problemas permanentes es acompañado por la discapacidad, más no es determinante en los aspectos negativos, sino más bien una piedra la cual podemos transformar en un peldaño. Bueno, empecé a perder la vista en el año 2001, la perdí por completo en el año 2006. Desde esa época venía estudiando y empecé a ofrecer el servicio de terapia. Posterior a ello, la idea fue tener un centro de terapia propio y eso es lo que ahora ostento, ¿no? Gracias a Dios y a los cambios que se han realizado en mi vida, puedo decir que tengo un centro terapéutico profesional. Estudié para masoterapeuta, también osteopatía, del cual escribí un libro que aún no he publicado, y entre otros cursos que he ido tomando en el tiempo, ¿no? Realizamos los servicios terapéuticos de masoterapia, ajustes quiroprácticos, osteopatía e incluso de podología. Además, el servicio para empresa de masaje terapéutico. Obviamente fue un proceso traumático que tuvo que pasar por un proceso de aceptación. En la actualidad puedo decir que soy un hombre feliz. Bueno, Gian es un hombre muy trabajador, responsable, profesional con su trabajo. Gian es una buena persona que le gusta trabajar, bien trabajador y buen hijo, porque siempre me llama tarde y mañana: mamá, ¿cómo estás? Yo estoy bien y no te preocupes, toma tu pastilla, come tu comida. Así me llama él siempre para preguntarme. Me gusta su cariño, me gusta que sea buen hijo trabajador, porque así estando en su problema que tiene con la vista, él adapta todas las cosas buenas, más su trabajo, que le quiere a su hijita, siempre está pensando de ella. Cada semana se va a verlo, visitar,
Después se preocupa mucho por su hija. Tengo una niña de 6 años. Mi madre tiene 76 años. Vivo con ella y esencialmente son mi fuerza motriz. Mi papá es lindo, amoroso, lindo, yo lo quiero mucho y juega conmigo. Mi papá sale al parque, juega conmigo y lo quiero mucho y también va a la piscina. Mi papá ve con los ojos del corazón. Mi papá lo quiero mucho, estoy orgullosa de mi papá y lo quiero mucho. Mi meta es seguir creciendo y tener un centro de terapias más grande, con más servicios y mayor gente trabajando conmigo que también tengan discapacidad o no. Cuando hay un problema que no tiene solución, es el tiempo de aprender a sobrellevarlo. Qué interesante la vida de Giancarlo. De verdad nos ha sorprendido el día de hoy contándonos toda tu historia y sabemos que vas a lograr tener ese centro terapéutico más grande como te lo propones. Y de verdad que es muy importante también que puedas tener personas con discapacidad visual en este centro. Estamos seguros que lo vas a lograr. Bueno, un abrazo para ti, para tu mamá y para tu hijita, que sabemos que son un gran apoyo día a día en tu vida. Y ahora vamos a una pausa y regresamos con más. Si las personas con discapacidad desde niños tienen acceso a todos sus derechos, crecerán con la posibilidad de elegir y decidir su propio destino. Amigos de Sin Barreras, y como les habíamos prometido, ya tenemos a nuestra invitada aquí en el set. Está con nosotros Malena Pineda, ella es jefa del programa de defensa y promoción de los derechos de la persona con discapacidad de la Defensoría del Pueblo. Bienvenida. Encantada, Malena, un gusto gracias. tenerte aquí en Gracias. Sin Barreras. Sabemos la gran labor que haces tú justamente en la Defensoría y siempre trabajando por los derechos de la persona con discapacidad. ¿Qué nos puede decir? Por ejemplo, las personas nos escriben y nos dicen: nosotros somos personas con discapacidad, pero ¿cuál es el rol de la Defensoría del Pueblo en este caso? Bueno, la Defensoría del Pueblo, respecto a una población tan vulnerable como las personas con discapacidad, le presta una especial atención. Entonces, su función es defender los derechos de las personas con discapacidad y la defensa se hace en cada caso en concreto, pero cuando de los casos en concreto se advierte que hay una problemática mayor que depende ya de repente de algún problema en una ausencia o en un mal diseño de una política pública, la Defensoría elabora una supervisión, que es todo un trabajo a nivel nacional con todas nuestras oficinas respecto a una temática. Por ejemplo, la educación inclusiva. ¿Qué está pasando con la política de educación inclusiva? ¿Por qué hay tan pocos niños que están estudiando? O si los pocos o los muchos que están estudiando están aprendiendo y tienen una buena calidad de la educación. Claro. Entonces ahí se supervisan los colegios, se ve todo el tema de cuáles son las garantías que el Estado le viene dando a los niños con discapacidad, se elabora un informe defensorial con una serie de recomendaciones al Ministerio de Educación, a las diferentes regiones, a las diferentes direcciones del Ministerio, Claro. a diferentes autoridades, Claro. con recomendaciones que todas son posibles de ser tomadas en cuenta para mejorar la política pública, para hacer la implementación en beneficio y el respeto de los derechos de este niño, ¿no? Luego hacemos todo un trabajo de seguimiento con las mismas autoridades, de difusión con los mismos los niños, los padres de familia, y lo que esperamos es una respuesta del Estado para mejorar esa situación. Entonces, eso es lo que nosotros trasladamos y con opinión de las personas con discapacidad, por un tema de consulta, ¿no? Porque Claro. no hay nadie mejor que ellos Por supuesto. que sepan. En el ámbito educativo, por ejemplo, los que mejor conocen cuáles son las necesidades de sus hijos
son los padres de familia. Por supuesto. Entonces, si a ellos se une el triángulo del director, que tiene que tener una seguridad y un conocimiento de cómo se implementa la política de educación inclusiva en su colegio, todo lo que necesita garantizar el niño, más su departamento psicopedagógico y sus terapias fuera del colegio, entonces los éxitos académicos y el aprendizaje de los niños con discapacidad va a ser mayor, la cobertura va a ser mayor. Entonces vamos a tener en un futuro muy próximo una generación de niños que habrán salido no solamente de una escuela primaria, sino de una secundaria con un mejor futuro para entrar a las universidades, a institutos. Integrarse muy bien en la sociedad. Y cumplir mejor la cuota. Claro, exactamente. Ahora, pero esta articulación, se puede decir, de entidades que tienen que trabajar juntas, ¿se está realizando o ha estado bastante abandonada, yo creo? ¿Ahora se está tomando esto en cuenta en este nuevo gobierno, se puede decir, en esta época? Lo que nosotros tenemos en estos últimos 6 años, de repente, o los últimos 10 años, lo que tenemos, y que se tiene que difundir muchísimo, no dejar de difundir, porque hay muy poco conocimiento al respecto, es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es una ventana de oportunidades, un horizonte donde nos plasma cuáles son los derechos de estas personas con el enfoque de discapacidad. Ellos tienen los mismos derechos que nosotros. Lo que pasa es que para que las personas con discapacidad puedan ejercer los derechos que están plasmados en ese tratado internacional y en la nueva Ley General de la Persona con Discapacidad, el Estado, las instituciones públicas y la sociedad debemos hacer todo un trabajo de eliminar las barreras en los trámites administrativos, en las organizaciones, en las instituciones. Entonces, ese es un deber del resto, ¿no?, de estas personas. Claro. En la medida que nosotros eliminemos las barreras, las personas con discapacidad pueden ejercer sus derechos. Ahí hay que poner atención en el rol rector que tiene el CONADIS para poder articular todo este esfuerzo con las diferentes instancias del Poder Ejecutivo, del Estado, para hacerles llegar hacerles conocer cuál es la temática de las personas con discapacidad, cuáles son sus necesidades, cómo se pueden eliminar esas barreras para tener un enfoque articulado en la elaboración, en el diseño y en la implementación de las políticas públicas. Claro, porque es como que todo está bonito, el panorama es lo que te dicen las personas con discapacidad que nos escriben, ¿no? Yo como persona con discapacidad también, o sea, por ejemplo, yo como persona pública es más fácil porque me ven un poco que dice, hoy no, tiene un programa de discapacidad, claro. Entonces, soy justo la temática de discapacidad, pero las personas comunes y corrientes a veces se sienten pues totalmente defraudadas porque la misma sociedad no sabe, no entiende. A veces pueden ver un estacionamiento o un baño para personas con discapacidad y dicen, pero ¿por qué les dan a las personas con discapacidad algo especial? O sea, no tenemos muy poca información, quizá que se difunde acerca de discapacidad y eso se va perdiendo en el camino y en cada instancia que trata esto, ¿no? Sí, muy bien lo has dicho, lo has descrito, y lo que también falta es trabajar la empatía, ¿no? Exactamente. Y eso se desarrolla. Uno no puede decir yo no soy empático y no hago nada y me es indiferente la situación de una persona con discapacidad. No, es una persona como cualquier otra, es un ciudadano y hay que tener una atención especial respecto a ellos, justamente porque el diseño, porque nuestra sociedad, todo lo demás, tiene que cambiar para que estas personas puedan gozar de los mismos derechos y de las mismas oportunidades que el resto no tenemos. ¿Y en qué caso las personas con discapacidad deberían de acudir a la Defensoría del Pueblo? Cuando ellos piensen que hay una vulneración a sus derechos por parte de una autoridad del Estado. ¿No? Entonces ahí cualquier ciudadano acude a la Defensoría del Pueblo y la Defensoría del Pueblo actúa frente a la administración pública. Y cuando se trata de una entidad privada, también actuamos llamando la atención a la autoridad pública que tiene que intervenir respecto a la autoridad privada, porque ahí hay un deber del Estado de garantizar que en la actividad privada, independientemente del trabajo privado, del servicio privado que ellos realicen, hay un respeto de los derechos fundamentales de las personas. ¿Cuáles son los planeamientos que tenemos justamente para este año con la Defensoría del Pueblo? Bueno, la Defensoría ya está elaborando
desde el rol que tiene como mecanismo nombrado por el Estado peruano a través de la nueva Ley General de la Persona con Discapacidad, nombra a la Defensoría del Pueblo como mecanismo independiente encargado de vigilar y promover el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el Perú. Entonces nosotros nos estamos presentando a las diferentes instancias del Estado pidiéndole información respecto a cómo ha venido avanzando en el cumplimiento de la Convención. Por ejemplo, toda esa información es algo que nosotros debemos recopilar para alcanzársela a Naciones Unidas, claro, junto con el trabajo que también va a hacer por su lado el Estado a través del informe oficial o las organizaciones de personas con discapacidad a través de su informe sombra, ¿no? Pero para eso nos sentamos, trabajamos con los diferentes sectores para darles a conocer en qué consisten los derechos, cuál es la interpretación que da el Comité de Expertos en Discapacidad de Naciones Unidas, cuáles son las observaciones y qué mejoras se pueden hacer para dar mejor cumplimiento a esos derechos. Bueno, yo pienso que este 2017, que ya está a puertas, tiene que ser un buen año justamente para que los derechos de la persona con discapacidad se den a conocer y la sociedad sea mucho más inclusiva. Sí, ¿Sí yo también pienso que es un año donde se debe comenzar a implementar el ejercicio de los derechos. Así es. Muchísimas gracias a Malena Pineda, de verdad. Gracias por estar aquí en Sin Barreras. Estaremos siempre comunicados porque es importante que nos den también ustedes mayor información sobre todo lo que realizan ahí en la Defensoría del Pueblo. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Sin Barreras. No se vayan. Las personas con discapacidad desarrollan habilidades para compensar sus limitaciones. Como todos nosotros, quieren ser felices y esperan ser respetadas. Sin Barreras visitó esta semana al grupo de taller de teatro de personas ciegas del Centro de Rehabilitación de Ciegos de Lima, CERCIL. Este grupo se llama Teatro Sin Vergüenza. Empezó hace 7 años bajo la dirección de Lucho Cáceres. Veamos este informe. Hola, ¿cómo están? Soy Lucho Cáceres, director del grupo de teatro Sin Vergüenza de CERCIL, el único grupo de teatro de ciegos del Perú. Jimena Ramírez, que es la actual directora, compañera mía de la Facultad de Derecho, me invitó un día a almorzar acá a CERCIL. Conocí a los chicos, conocí las instalaciones y desde que crucé esa puerta me pareció un mundo que no conocía, diferente. Y empecé a agarrar datitos que me pareció un mundo interesante. Y la cereza en el pastel fue cuando empezaron a tomarse selfies y fotos conmigo. Siempre lo cuento y es gracioso, pero así fue, porque eso dije, ¿cómo que fotos? Aguanta. Y agrégame al Facebook. Y dije, ¿tienen Facebook? Sí. Y me di cuenta que ahí había un largo camino por recorrer, por investigar, por compartir, por disfrutar, por divertirnos juntos. Y nada, arrancamos. A la derecha, a la izquierda, adelante y atrás. A la derecha, a la izquierda, adelante y atrás. Levanta los brazos, levanta los pies, mueve la cabeza. Aguanta, compadre. Se convirtió en un baile esto. Casi me caigo. Creo que el primero es divertirnos y pasarla bien, ¿ah? Porque creo que esa ha sido la base, ¿no? Estar juntos, crear, construir. Es una creación colectiva las obras que hacemos, divertirnos, olvidarnos un poco de nuestros problemas, primero olvidarnos, después burlarnos de ellos y reírnos, porque como has podido ver en la obra, hacemos eso. Y creo que quien se puede burlar de sus problemas puede burlarse de la vida, ¿no? Eso. Y creo que para subir a un escenario con los 5 sentidos hace falta tener mucho valor, mucho aplomo, mucha confianza. Si te quitan el más bacán, que para nosotros es la vista, ¿no? Atropellaron a una persona. Tranquilo, jefe, no me ha pasado nada, felizmente. Encima era un ciego. ¿Ustedes saben qué pasa cuando atropellan a un ciego? ¿Ah? Pues no pasa
importa, porque un ciego más, un ciego menos, ¿qué importa? He aprendido muchas cosas, pero también he aprendido que la vista no lo es todo. Nosotros desarrollamos una serie de habilidades y entrenamientos aquí en estas instalaciones de CERCIL, y dentro de teatro mucho mejor todavía. Que con una sola palabra tú puedes decir muchas cosas, o con un gesto puedes interpretar muchas cosas. Porque Lucho nos dice que es menos es más. Y nosotros desarrollamos eso, siempre, a través de la improvisación. El cielo no quita lo ciego, y la otra es la isla Buenavista. El cielo no quita lo ciego es un ciego resentido con la vida por su discapacidad, trata mal a todo el mundo, sufre un accidente, muere y va al cielo, donde tiene que enfrentar un juicio con San Pedro. Y él cree tener todo el derecho a entrar al cielo porque en la vida ya me fregaste, pues ¿no? En la tierra me dejaste ciego, así que ahora déjame entrar. Y se va a dar con la sorpresa de que no es tan fácil, ¿no? Va a enfrentar un juicio tal vez más riguroso que otros por haber sido abusivo. Y la otra es la isla Buenavista, que es un crucero de ciegos por el Caribe, naufraga, y 7 de ellos logran llegar a una isla donde milagrosamente pueden ver. Y el conflicto surge en si regresan a tierra firme o se quedan ahí. Ahí tienen la vista, pero no tienen nada más. Y se dan cuenta que había más en sus vidas, ¿no? Desde una computadora, un perro, un gato, esposa, hijos, trabajo y muchas cosas que a veces uno no se da cuenta que las tiene, ¿no? De verdad les quiero decir que somos un equipo, somos una familia, y de verdad admiro a todas sus actitudes y sus habilidades de cada uno. Tenemos debilidades y tenemos fortalezas. De verdad, yo les impulso y siempre les animo a que todos en unidad salgamos adelante en lo que tengamos que decir o hacer. Yo también, mi participación es muy importante, y siempre levantarnos siempre el ánimo unos a otros, de verdad. A toda la gente de Sin Barreras pueden comprar las entradas en www.joinus, JOINNUS, www.joinus.com. Y también acá en CERCIL, Avenida Las Nazarenas 845 Surco, a la espalda de la Universidad Ricardo Palma. Las funciones van del jueves 8 de diciembre al lunes 12, y del jueves 15 al lunes 19 a las 8 de la noche. Son 2 obras, El ciego no quita lo ciego y La isla Buenavista. Cada una tiene un promedio de duración de media hora. No hay tiempo para aburrirse. Venga, de verdad, les va a gustar. Una gran labor la que realiza Lucho Cáceres con estos chicos del teatro. Para Lucho, el objetivo principal es devolverles la confianza y seguridad mermada por la discapacidad visual de estos jóvenes. Felicitaciones, Lucho. Sabemos que ya se estrenaron 2 obras tituladas Isla Buenavista y El cielo no quita lo ciego. Estas obras van hasta el 19 de diciembre en el Auditorio CERCIL de Surco. Un abrazo grande para toda la gente de CERCIL, que los quiero muchísimo, de verdad. Bueno, y ahora sí, vamos con la agenda de la semana. Agenda Sin Barreras. En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora cada 3 de diciembre, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo firmaron un convenio de cooperación interinstitucional para promover empleos adecuados, mejorar las condiciones de empleabilidad, impulsar emprendimientos y autoempleo para las personas con discapacidad. También brindar información sobre la demanda laboral, considerar de forma preferente a las personas con discapacidad en la modalidad de teletrabajo, los programas de empleo temporal y realizar actividades de sensibilización comunitaria. Estas acciones buscan garantizar el acceso y el ejercicio del derecho al trabajo de este grupo vulnerable. En el marco del Día Internacional de la Persona con Discapacidad, la Defensoría del Pueblo presentó la muestra de dibujo y pintura Mi Mundo a través del arte. En esta muestra se presentaron 20 pinturas y 10 dibujos hechos por jóvenes y adultos con autismo.
se realizó el primer Festival Interinstitucional de la Boquia, denominado Fes Boquia e Salud 2016, con el objetivo de concientizar a los participantes sobre las posibilidades de integración social y capacidades deportivas de las personas con discapacidad. Participaron más de 400 deportistas. Y así, amigos, llegamos al final del programa y de verdad que ha sido un gusto conocer la historia de Jean Taipe. Jean es una persona con discapacidad visual, tiene su propio centro terapéutico y sueña con que este centro crezca y que pueda emplear a más personas con discapacidad visual. También estuvo con nosotros Malena Pineda. Ella vino de la Defensoría del Pueblo para hablarnos acerca de los derechos de la persona con discapacidad. Ya saben, cuando no tengan un problema, por ejemplo, que ha sido resuelto sobre algún tema de discapacidad, pueden acudir a la Defensoría del Pueblo. Amigos, si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo al 619-0707, anexo 5009, nuestro teléfono de producción. Y también a nuestro correo, sinbarreras@tvperú.gov.pe. Entren al Facebook, siempre van a encontrar notas interesantes. Vamos a compartir también muchos comentarios. Hay que saludar a nuestros amigos que nos escriben de diferentes países también y que, por supuesto, escriben en el Facebook de Sin Barreras. Bueno, si quieren comunicarse con CONADIS, pueden hacerlo a comunicaciones@conadisperú.gov.pe. Tienen una línea gratuita para que ustedes puedan comunicarse también, 0800 001 51. Cuídense, pasen un lindo fin de semana. Será hasta la próxima, siempre por TV Perú, mucho más que ver.